de ellos. Tememos que algo les haya pasado. Los hijos de la adinerada familia Wales hacen un pedido desesperado. Por favor, llamen a la policía. Su madre y su padrastro no aparecen. Era muy raro en ellos que no se hubieran comunicado. Él nunca saldría sin su medicación. Hace casi una semana que se vio a la adinerada pareja por última vez. Parecían haber desaparecido. Pero alguien sabe más de lo que cuenta. A fines del siglo XIX, Melbourne, Australia, era la ciudad más rica del mundo y la preferida del Imperio Británico. En la actualidad, conserva ciertas características de este país. El sistema de clases sociales es una de ellas. La brecha entre ricos y pobres tiene tanta importancia hoy como hace 100 años. Toorak, al sur del río Yarra, es la Beverly Hills de Australia. Es donde viven los más ricos de Melbourne. La gente de esta clase tiene casas de invierno en las montañas y casas de veraneo cerca del mar. Gastan dinero en ropa de diseñador e incursionan en el negocio de las antigüedades. Miembros de la alta sociedad como Margaret Wales King y su marido, Paul. Buenas tardes, muchachos. Margaret y Paul vivían en uno de los vecindarios más costosos en una casa muy hermosa. Tenían un gran auto color plateado. Tenían una granja en la península de Mornington, donde también descansan los adinerados en Melbourne. Paul es un ejecutivo ya retirado. Margaret es una heredera de tiempo completo. De día se la puede encontrar en el club de bridge Catterby o administrando sus acciones en la bolsa. Su colección de joyas vale miles y miles de dólares. Margaret y Paul pertenecían a la élite de la sociedad de Melbourne. Hola, Paul. Margaret tiene 5 hijos de su primer matrimonio. 3 hijas, Emma, Prudence y Sally. Y 2 hijos, Damian y Matthew. A ninguno de ellos le falta nada. No sabía que tenía uno de esos. Todos los hijos tenían fideicomisos y podían acceder a parte de la fortuna. El difunto padre de Margaret, R.J. Lord, tenía una importante constructora vial. Muchas de las calles de Melbourne fueron pavimentadas por él. Cuando murió, le dejó a su hija enormes cantidades de dinero para disfrutar. Y a Margaret le encanta disfrutar. Los padres de Margaret le habían dejado una fortuna, y ella siempre había interferido en la vida de sus hijos al darle dinero. En este caso no estaban de acuerdo con una herencia familiar. Así que fueron a la oficina del abogado y discutieron. ¿Qué es esto, mamá? Margaret quiere invertir el dinero de la venta de una propiedad familiar en su propio fideicomiso. Pero necesita el consentimiento de sus hijos. Firmarás, ¿no es cierto? Ellos insisten en que su abuelo quería que ellos heredaran la propiedad. Los hijos mayores se oponen. Ni siquiera sé de qué se trata. Matthew era un poco diferente. Parecía no ser muy inteligente. Matthew era el menor y era, en cierto modo, el más débil del grupo. Él no se parecía en nada a sus exitosos hermanos. Sí, Matthew dijo que firmaría. No firmes. Tenía cierto grado de retraso mental. Su coeficiente intelectual era de 83. No firmará, no si sabe lo que le conviene. Se convirtió en peluquero y pensaba que su familia creía que esa actividad era propia de una clase inferior. A pesar de ser la oveja negra de la familia, Matthew es el favorito de su madre. El niño mimado. Era un muchacho dulce e inocente. Parecía dulce e inocente. Un ex empleador de Matthew, Peter Shango, recuerda que Margaret siempre velaba por su hijo. Creo que hacía un mes que trabajaba aquí cuando su madre vino y me dijo que si se me hacía difícil emplearlo, ella complementaría su salario. Suele suceder en las familias adineradas.
Cuando se le da dinero a un hijo, parecería que se le quita amor a otro hijo. Pero ¿sabe Margaret que de esta manera causa resentimiento? Había facciones definidas entre los miembros de la familia y eso les resultó evidente a los investigadores de inmediato. El detective inspector Brian Riggs es un investigador con experiencia. Y tiene un mal presentimiento en este caso. Cuando un millonario desaparece, de seguro hay un acto criminal de por medio. Creamos una unidad de personas desaparecidas que actuaba en conjunto con la brigada de homicidios. En ese entonces yo estaba a cargo de esa brigada. Investigamos la desaparición porque nos pareció sospechosa. Sírvanle un poco más. Las hijas llamaban a todos y no podían encontrar a su madre. Había quedado en encontrarse con una de ellas para desayunar y no había ido. No contestó las llamadas. Margaret Wales King no solía hacer esas cosas. Así que las hermanas entraron en pánico y comenzaron a llamarse entre ellas y a llamar a sus hermanos. Pero nadie sabía dónde estaba ella. A esa altura no teníamos mucho en qué basarnos, solo nuestras sospechas. Utilizamos los métodos tradicionales. Golpeamos puertas, buscamos a gente que pudiera brindar algo de información. Le tomaron declaración a cada hijo sobre lo que habían hecho esa noche y también sobre lo que sus novios o esposos habían hecho. La pareja fue vista por última vez durante la cena en la casa de Matthew y su esposa Maritza. ¿Deberías limpiar un poco aquí, Matthew? Dijeron que los habían visto bien, que los despidieron y que eso fue todo, que parecían felices, pasaron una linda velada y se fueron. La policía investiga las cuentas bancarias de Margaret y Paul para tratar de seguir sus movimientos. No había movimientos, ninguna compra, no usaron sus tarjetas de crédito, no compraron combustible, nada. Como no hay pedido de rescate, los detectives descartan el secuestro. Pero 5 días después de la desaparición, descubren algo importante. El auto plateado de Margaret. Vuelve la serie número 1 de Discovery. La pareja de millonarios formada por Margaret Wales King y su marido Paul lleva 5 días desaparecida y se teme su muerte. La policía encuentra su auto abandonado y llama a su hijo mayor, Demian, a la escena. Él tiene las llaves de repuesto. ¿Sabe lo que hay en el maletero? Investigamos exhaustivamente y encontramos cabellos y manchas de sangre dentro del auto. El caso sobrepasa la función de la unidad de personas desaparecidas. Es hora de que actúe la división de homicidios. ¿Cuál es su sospecha? Bueno, analicemos los detalles. Conflicto por la herencia, rivalidad entre hermanos, lealtad dividida. No hay que ser Sherlock Holmes para comprender que esto va más allá de un asunto familiar. Entrevistamos a todos los miembros de la familia. Utilizamos cámaras de seguridad, micrófonos y toda la tecnología a nuestro alcance para obtener pruebas. Cada uno de los hijos de Wales es un posible sospechoso. Dímelo de nuevo, Matthew. Matthew y Maritza fueron los últimos que vieron a la pareja y por eso encabezan la lista. Interrogaron a Maritza por separado y ella mantenía el mismo relato. Muchas gracias. Que se llevaba bien con su suegra, que habían ido a cenar, que los despidieron y que pasaron una velada agradable. Pero los hermanos de Matthew sospechan de su cuñada.
Ejercieron mucha presión sobre ella y les dijeron a los medios que ella quería más dinero para un local de modas que había abierto, que ella no estaba contenta con la manera en que Margaret retenía el dinero de toda la familia. Para ellos, Maritza es una cazafortunas y una mentirosa. Y creen que oculta algo. Qué inapropiado. Para Matthew no es más que otro ejemplo del esnovismo de sus hermanos. Él se había casado con una mujer de otro país, de Chile, y él creía que sus hermanas y su hermano pensaban que él no estaba a su altura. La relación entre él y sus hermanos es muy interesante porque hay un conflicto familiar entre ellos. Al psicólogo forense Jan Joblin lo intriga la dinámica familiar de los Wales. En su opinión, los hermanos de Matthew no son los únicos que no aprueban a Maritza. Su madre no estaba de acuerdo con la boda y no le gustaba el origen de Maritza. Cuando los detectives entrevistan a Matthew, ¿tomaba alguna medicación? No les dice gran cosa. Pero la policía tiene una orden para registrar su casa. Y está a punto de descubrir algo que la pareja sospechosa cree haber eliminado. Registraron la casa de Matthew y encontraron algo interesante en el garage. ¿Cómo se hace para hallar sangre que no se puede ver? Antes los policías usaban sabuesos. Ahora usan luminol. Mira esto. El luminol mostró que había manchas de sangre en el piso del garage. Es un gran hallazgo. Pero el luminol solo muestra la presencia de sangre. No dice a quién pertenece. Recuerden que hasta ese momento no teníamos ningún cuerpo. Pero eso estaba por cambiar. Oh. ...29 de abril del 2002... En un bosque, a unos 130 kilómetros de Melbourne... ...descubren algo terrible. Dos cuerpos colocados boca abajo en una tumba poco profunda, cubiertos con mantas de niños y otros materiales como ladrillos y cadenas. Estaban las gafas de la señora, que tenía un enorme anillo de diamante en la mano. Los detectives no tienen dudas. Son los cuerpos de Margaret y Paul Wales King. Nos dimos cuenta porque tenían la misma ropa que usaban la última vez que los vieron. La policía regresa a la casa de Matthew y Maritza para profundizar la búsqueda. Las pruebas son inconfundibles. En ese momento, se intensifica la investigación sobre Matthew y Maritza. Llegó el momento de dejar la investigación y presentar los cargos. Pero antes de que los detectives comiencen a actuar, Maritza saca la bandera blanca. Maritza dijo que tenía algo que contar. Maritza ha ocultado una dura verdad. Y le resulta imposible seguir soportándolo. ¡Lo soy! ¡Lo sé! Su esposo es el asesino. Les contó lo que Matthew había hecho y lo que ella lo había visto hacer y lo que había soportado desde esa noche. La noche en que Matthew Wales asesinó a sus padres, primero les preparó la cena. Había robado las pastillas para la presión alta. Las molió
y las puso en su sopa porque pensó que si los adormecía, le sería más fácil matarlos. Muy bonito. Bueno, no hicimos mucho. Oh, gracias. Oh, me encanta. Oh, es deliciosa, deliciosa. ¿No te gusta, Paul? Excelente sopa. Excelente sopa. Cerca de las 9, Margaret dijo que estaba cansada. Maritza no salió, subió con el pequeño y lo acostó en la cama. Como de costumbre, le dijo buenas noches y le cantó una canción. Él los acompañó a la puerta y los dejó salir. Oh, deberías limpiar un poco por aquí, Matthew. Es un desorden. Mira cómo está todo. No quería ensuciar el interior de su casa. Y los asesinó en el jardín. Nadie se lo esperaba. Ni la familia, ni la esposa de Matthew. ¡Vuelve adentro! ¿Qué sucedió? ¡Vuelve adentro! ¡Maritza! Todos se preguntaban, ¿qué demonios estaba pensando Matthew? Tenía que hacerlo. Tenía que dejarlos ir. Todo va a estar bien. No pensó qué hacer después de deshacerse de ella. La dejó en el jardín del frente toda la noche y luego la arrastró junto con su marido hasta el garage. Los cubrió y los dejó ahí. Mientras tanto, la familia continuaba con su vida normal, pero con 2 cuerpos en el garage. ¿Cómo pudo el hijo predilecto ser tan despiadado? Tenía una vida fácil, tenía una vida de ensueño. Cualquiera pensaría que tenían suficiente dinero, contaba con la ayuda de su madre, pero algo no estaba bien. Era obvio que él la había matado, pero ¿por qué lo hizo? En la locura mediática que rodea el caso, sigue apareciendo la misma palabra, dinero. Pero esta no es una historia de ambición como otras. Solo firma, Matthew. Esto no había sucedido por un vacío emocional o por dinero. Firma o no tendrás tu herencia. Terminó obsesionándose con la forma en que ella usaba el dinero para obtener favores y para que sus hijos hicieran lo que ella quería. Pero, ¿por qué la mató? Era la única manera en que habría podido ser él mismo, sin la influencia de su madre, y quizás adquirir una libertad económica. No quiero firmar. ¿Vas a firmar, no es cierto? Matthew deseaba que le fuera bien y que se lo reconociera por su éxito, pero cada vez que lo intentaba, él siempre fallaba. Solo firma, Matthew. No. Creo que su madre pensaba que lo protegía cuando en realidad lo único que lograba era que sintiera resentimiento hacia ella. Se sentó y habló durante casi 2 horas con el oficial de policía que lo interrogaba, pero no demostró ninguna emoción. Hablaba del hecho como si hablara de una receta de cocina. Ella usaba el dinero para tener poder. Algo muy cruel para hacerle a su madre y a su padrastro, a quien conocía desde hacía mucho. Después de 3 semanas de mentiras, Matthew finalmente confiesa su crimen. Así que lo preparaste con tiempo. Sí. ¿Por qué? A los detectives les sorprende su falta de arrepentimiento. No creía haber hecho nada malo. Creía que había resuelto un problema para él y para los demás miembros de la familia. Los hermanos de Matthew se alejan de él inmediatamente. Querían que la opinión pública lo viera como un defecto de Matthew Wales y no como un defecto en la estructura o las relaciones familiares.
El problema de Matthew Wales era que tenía un coeficiente intelectual bajo y estaba obsesionado con la forma en que su madre usaba su dinero. Una combinación muy peligrosa. Es una cruel ironía que por lo general la gente con más dinero sea la que menos comprende su poder. Tiene el poder de dividir, el poder de controlar y también el poder de destruir vidas. Matthew Wales es sentenciado a 30 años de prisión. Al menos allí goza de independencia económica cortándoles el cabello a sus compañeros de prisión por la bonita suma de $6 por día. Christy Coslow y Matthew Wales, dos niños privilegiados que cargaban una cruz. El exterior de sus mansiones ocultaba los problemas familiares. Tenían dinero a su disposición, pero dejaron que manejara su vida. Nacieron inocentes, pero se convirtieron en el enemigo en casa. Hasta el próximo episodio de Crímenes Millonarios. Soy Christopher May. Miles de dólares. Margaret y Paul pertenecían a la élite de la sociedad de Melbourne. Hola, Paul. Margaret tiene 5 hijos de su primer matrimonio. 3 hijas, Emma, Prudence y Sally. Y 2 hijos, Damian y Matthew. A ninguno de ellos le falta nada. No sabía que tenía uno de esos. Todos los hijos tenían fideicomisos y podían acceder a parte de la fortuna. El difunto padre de Margaret, R.J. Lord, tenía una importante constructora vial. Muchas de las calles de Melbourne fueron pavimentadas por él. Cuando murió, le dejó a su hija enormes cantidades de dinero para disfrutar. Y a Margaret le encanta disfrutar. Los padres de Margaret le habían dejado una fortuna y ella siempre había interferido en la vida de sus hijos al darle dinero. En este caso no estaban de acuerdo con una herencia familiar. Así que fueron a la oficina del abogado y discutieron. ¿Qué es esto, mamá? Margaret quiere invertir el dinero de la venta de una propiedad familiar en su propio fideicomiso. Pero necesita el consentimiento de sus hijos. Firmarás, ¿no es cierto? Ellos insisten en que su abuelo quería que ellos heredaran la propiedad. Los hijos mayores se oponen. Ni siquiera sé de qué se trata. Matthew era un poco diferente. Parecía no ser muy inteligente. Matthew era el menor y era, en cierto modo, el más débil del grupo. Él no se parecía en nada a sus exitosos hermanos. Sí, Matthew dijo que firmaría. No firmes. Tenía cierto grado de retraso mental. Su coeficiente intelectual era de 83. No firmará, no si sabe lo que le conviene. Se convirtió en peluquero y pensaba que su... de ellos. Tememos que algo les haya pasado. Los hijos de la adinerada familia Wales hacen un pedido desesperado. Por favor, llamen a la policía. Su madre y su padrastro no aparecen. Era muy raro en ellos que no se hubieran comunicado. Él nunca saldría sin su medicación. Hace casi una semana que se vio a la adinerada pareja por última vez. Parecían haber desaparecido. Pero alguien sabe más de lo que cuenta. A fines del siglo XIX, Melbourne, Australia, era la ciudad más rica del mundo y la preferida del Imperio Británico. En la actualidad, conserva ciertas características de este país. El sistema de clases sociales es una de ellas. La brecha entre ricos y pobres tiene tanta importancia hoy como hace 100 años. Toorak, al sur del río Yarra, es la Beverly Hills de Australia. Es donde viven los más ricos de Melbourne. La gente de esta clase tiene casas de invierno en las montañas y casas de veraneo cerca del mar. Gastan dinero en ropa de diseñador e incursionan en el negocio de las antigüedades. Miembros de la alta sociedad como Margaret Wales King y su marido, Paul.
Buenas tardes, muchachos. Margaret y Paul vivían en uno de los vecindarios más costosos en una casa muy hermosa. Tenían un gran auto color plateado. Tenían una granja en la península de Mornington, donde también descansan los adinerados en Melbourne. Paul es un ejecutivo ya retirado. Margaret es una heredera de tiempo completo. De día se la puede encontrar en el club de bridge Cattery o administrando sus acciones en la bolsa. Su colección de joyas vale miles y encontramos cabellos y manchas de sangre dentro del auto. El caso sobrepasa la función de la unidad de personas desaparecidas. Es hora de que actúe la división de homicidios. ¿Cuál es su sospecha? Bueno, analicemos los detalles. Conflicto por la herencia, rivalidad entre hermanos, lealtad dividida. No hay que ser Sherlock Holmes para comprender que esto va más allá de un asunto familiar. Entrevistamos a todos los miembros de la familia. Utilizamos cámaras de seguridad, micrófonos y toda la tecnología a nuestro alcance para obtener pruebas. Cada uno de los hijos de Wales es un posible sospechoso. Dímelo de nuevo, Matthew. Matthew y Maritza fueron los últimos que vieron a la pareja y por eso encabezan la lista. Interrogaron a Maritza por separado y ella mantenía el mismo relato. Muchas gracias. Que se llevaba bien con su suegra, que habían ido a cenar, que los despidieron y que pasaron una velada agradable. Pero los hermanos de Matthew sospechan de su cuñada. Ejercieron mucha presión sobre ella y les dijeron a los medios que ella quería más dinero para un local de modas que había abierto, que ella no estaba contenta con la manera en que Margaret retenía el dinero de toda la familia. Para ellos, Maritza es una cazafortunas y una mentirosa. Y creen que oculta algo. Qué inapropiado. Para Matthew no es más que otro ejemplo del esnovismo de sus hermanos. Él se había casado con una mujer de otro país, de Chile. Y él creía que sus hermanas y su hermano, en familia, creía que esa actividad era propia de una clase inferior. A pesar de ser la oveja negra de la familia, Matthew es el favorito de su madre. El niño mimado. Era un muchacho dulce e inocente. Parecía dulce e inocente. Un ex empleador de Matthew, Peter Sango, recuerda que Margaret siempre velaba por su hijo. Creo que hacía un mes que trabajaba aquí cuando su madre vino y me dijo que si se me hacía difícil emplearlo, ella complementaría su salario. Suele suceder en las familias adineradas. Cuando se le da dinero a un hijo, parecería que se le quita amor a otro hijo. Pero ¿sabe Margaret que de esta manera causa resentimiento? Había facciones definidas entre los miembros de la familia y eso les resultó evidente a los investigadores de inmediato. El detective inspector Brian Riggs es un investigador con experiencia. Y tiene un mal presentimiento en este caso. Cuando un millonario desaparece, de seguro hay un acto criminal de por medio. Creamos una unidad de personas desaparecidas que actuaba en conjunto con la brigada de homicidios. En ese entonces yo estaba a cargo de esa brigada. Investigamos la desaparición porque nos pareció sospechosa. Sírvanle un poco más. Las hijas llamaban a todos y no podían encontrar a su madre. Había quedado en encontrarse con una de ellas para desayunar y no había ido. No contestó las llamadas. Margaret Wales King no solía hacer esas cosas. Así que las hermanas entraron en pánico y comenzaron a llamarse entre ellas y a llamar a sus hermanos. Pero nadie sabía dónde estaba ella. A esa altura no teníamos mucho en qué basarnos, solo nuestras sospechas. Utilizamos los métodos tradicionales. Golpeamos puertas, buscamos a gente que pudiera brindar algo de información.
Le tomaron declaración a cada hijo sobre lo que habían hecho esa noche y también sobre lo que sus novios o esposos habían hecho. La pareja fue vista por última vez durante la cena en la casa de Matthew y su esposa Maritza. ¿Deberías limpiar un poco aquí, Matthew? Dijeron que los habían visto bien, que los despidieron y que eso fue todo, que parecían felices, pasaron una linda velada y se fueron. La policía investiga las cuentas bancarias de Margaret y Paul para tratar de seguir sus movimientos. No había movimientos, ninguna compra, no usaron sus tarjetas de crédito, no compraron combustible, nada. Como no hay pedido de rescate, los detectives descartan el secuestro. Pero 5 días después de la desaparición, descubren algo importante. El auto plateado de Margaret. Vuelve la serie número 1 de Discovery. La pareja de millonarios formada por Margaret Wales King y su marido Paul lleva 5 días desaparecida y se teme su muerte. La policía encuentra su auto abandonado y llama a su hijo mayor, Demian, a la escena. Él tiene las llaves de repuesto. ¿Sabe lo que hay en el maletero? Investigamos exhaustivamente